¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy el doctor Ariel Santander. Conmigo van a llevar la materia semioquirúrgica 1. Espero que pueda aclararle algunas cosas, que puedan aprender conmigo. Y desde, desde ya quería preguntarles si me escuchan, si están viendo la imagen, para que podamos mejorar. Bueno, empecemos un poquitito a hablar de semioquirúrgica, de tentar introducir un poquitito, de entender un poquitito lo que es la materia, ¿verdad? Y semioquirúrgica 1 es más bien parecido a semiomédica. Me imagino que todos ya tuvieron semiomédica. Y entonces la clase va a ser súper fácil, súper entendido. ¿Está bien? Y vamos a empezar a dar una introducción para que podamos entender un poquitito. Primeramente, las consideraciones generales, ¿verdad? De semioquirúrgica, de qué vamos a aprender o qué queremos aprender en semioquirúrgica 1. ¿Sí? Y como hay una leve introducción de cómo es acá en Paraguay, de algunas cosas muy importantes que ustedes tienen que aprender, ¿verdad? Y consideración general es primeramente en la elaboración de la historia clínica, de cómo hacer la historia clínica, la comunicación con el enfermo, como así también con los demás colegas médicos, ¿verdad? Que obliga el uso adecuado del idioma, y en nuestro país se da una prioridad del uso del idioma español acá en Paraguay, del idioma de español como el de guaraní. Acá en Paraguay, el Paraguay es un país bilingüe, bilingüe. No se habla, el portugués no hace parte del lenguaje del Paraguay. Entonces es español y guaraní. Y en muchas ocasiones se utiliza una mezcla de ambos y se le denomina yo para, ¿sí? Y es por ese motivo que resulta sumamente importante, ¿verdad? Conocer la expresión que el enfermo utiliza cuando acude al médico. Entonces, por eso es muy importante que ustedes intenten dominar por lo menos el español. Yo sé que el guaraní le va a costar más un poco, pero por lo menos el español hay que dominar un poco más. ¿Se entendió? ¿Me están escuchando, verdad? Y muchas veces los pacientes tenemos que hablan en yopará. Y hay algunos pacientes que no entienden español, que solo guaraní, y hay algunos que solamente español. Y ustedes le hablan en portugués. Entonces, lo que le voy a ir insistiendo es que se sacrifiquen más para hablar en español, por lo menos. En el español, por lo menos. ¿Sí? ¿Hay algún paraguayo en el grupo? Ya, excelente, Gilberto. Entonces, consideraciones generales, como estábamos diciendo, primeramente como muestra la imagen ahí, ¿sí?
Dice, muestra el dibujo y buena señora, buenas tardes, buen día, ¿sí? ¿Se siente mejor hablando en guaraní o español? Entonces, siempre hay que preguntarle al paciente en qué idioma se siente más cómodo, ¿sí? ¿En qué idioma? ¿Sí? Y el médico debe preguntar al paciente con cuál de los idiomas se mantiene más cómodo para hablar, ¿sí? El médico debe preguntar al paciente con cuál de los idiomas se mantiene más cómodo para hablar y de esta forma, si el enfermo se expresa mejor en el idioma nativa, que es el guaraní, se traerá una rica información, de otro modo no se lograría. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ver al paciente en qué idioma se maneja mejor. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una comunicación fluida con el paciente. Porque ¿qué yo quiero ganar para empezar a hacer la confección de la historia clínica? ¿Qué yo quiero ganar del paciente? ¿Qué yo quiero ganar del paciente? Y ahí empezamos. Intenten, practiquen a escribir en español. ¿Sí? Ahí intenten y practiquen el español, doctores. Ustedes están obligados en escribir el español. Después le voy a decirle por qué están obligados a escribir en español. Y lo importante primeramente es ganar la confianza del paciente, la confianza. Después vamos a hablar de eso. Por lo importante es aprender la confianza del paciente. Bueno, después está la palabra etimología. La palabra etimología es la misma cosa que etiología, más o menos, el origen, ¿sí? El origen de todo. Por eso nada más una introducción para que ustedes puedan entender del griego etimos, que significa el verdadero sentido de la palabra, el origen o razón de la misma. El paciente de la etimología o etiología, una forma de decir, la palabra médica hará más fácil la comprensión de lectura, la de entender el porqué, de dónde salió, cuál es el origen. Por eso es muy importante manejar la etiología o la etimología. Luego, la semiología. ¿Qué es semiología? La palabra semiología se divide en dos, ¿sí? Se divide en dos. Uno, como dice ahí el griego, semeión, signo o síntoma. Y luego, tratado, discurso o conocimiento. Entonces, la semiología es el estudio de los síntomas y signos como manifestación de una enfermedad. Entonces, la palabra semiología es el estudio de los síntomas y signos como manifestación de la enfermedad. Esto ustedes seguramente ya escucharon todo en semiomédica también, ¿verdad? Ustedes ya tuvieron semiomédica. Entonces la primera y la segunda clase va a ser un poquitito de repaso de semiomédica y después ya nos vamos a lo que es quirúrgico. Signo, ustedes ya saben qué significa signo, entonces me voy a ir más rápido, ¿sí? Del latín signum, fenómeno, carácter que marca señal de enfermedad o estado que el médico reconoce o provoca. Manifestaciones objetivas, física o química, que se reconoce al examinar al enfermo. Es decir, todo lo que ve el médico, ¿sí? Signo es todo lo que nosotros vemos por el paciente. Entonces, un poquitito más abajo vemos ahí las manchas esquimóticas, ¿sí? Infraumbilical y flanco, ¿verdad? Con una amilasa elevada en un laboratorio que puede indicar una pancreatitis grave. Entonces, nosotros estamos viendo esa mancha. Entonces, esa mancha será un signo. Entonces, es objetivo. El signo es objetivo. Y síntoma es subjetivo. Todo lo que
el paciente dice. Todo lo que el paciente dice o que algunas veces nosotros también podemos ver, ¿sí? Entonces, del latín síntoma y del griego sympiktein, sobrevivir o coincidir, son manifestaciones de una alteración orgánica o funcional apreciada por el enfermo y a veces por el médico. Se trata de trastorno subjetivo que experimenta el paciente y solo se conoce por medio de interrogatorio, que solo se conoce por la anamnesis. Como tienen ahí ejemplo, el dolor en el epigastrio que aparece toda la noche y que cede o que atenúa el paciente al tomar un vaso de leche, entonces que eso va a orientarnos hacia una enfermedad ulcerosa, una gastritis ulcerosa o una úlcera gástrica puede ser. Entonces, por eso nos muestra acá, dolor más toma es igual a óptimo. Entonces, ahí va a ser subjetivo lo que el paciente dice. Prodromos. ¿Qué es el prodromo? El prodromo, del griego pro, delante, dromo, carrera, curso, se llama así a los signos o síntomas iniciales de una enfermedad o síndrome, que son por lo general vagos y poco característicos. Son algunos que el prodromo es lo que inicia algún síndrome. ¿Qué es síndrome? ¿Qué es síndrome, doctores? ¿Quién me puede decir qué es síndrome? Conjunto de signos y síntomas para un diagnóstico. Excelente, doctores. Y justamente síndrome, verá lo que estábamos diciendo, del griego síndrome, correr junto, cuadro conjunto sintomático que evoluciona más o menos simultáneamente, serie de síntomas y signos tendría que ser, que definen clínicamente una afección, conjunto de signos y síntomas de una determinada afección. Sí, excelente como lo definieron. Signo patognomónico. ¿Qué significa el signo patognomónico? Es aquel que en su sola presencia define de forma absoluta una enfermedad. Por decir, mancha de Koplik. ¿En dónde vemos la mancha de Koplik? Sarampo no hay acá en Paraguay, doctora Ligia, doctora Tamire. Lastimosamente nosotros en Paraguay no tenemos sarampo. Sarampión sí tenemos. Excelente. Practiquen el español, doctor. Vos es un poco chato, pero es para el bien de ustedes. Ustedes ya están en quinto curso. Me imagino que quieren hacer su internado. Entonces tienen que practicar. Practiquen. Sí, la mancha de Koplik se ve en el sarampión y los dientes de Hutchinson, ¿sí? O de Hutchinson, se ve ¿dónde? ¿Dónde se ven los dientes de Hutchinson? Sífilis, ¿sí? Una sífilis congénita. Una sífilis congénita, especialmente congénita. Entonces, el diente de Hutchinson es el diente de sierra, le dicen, ¿sí? Como la sierra
En portugués se dice ferruchen. ¿Mm? O, ¿cómo se dice serrucho? ¿Cómo se dice en portugués? Serroche. Ahí está, gracias. Ahora sí. Entonces se dice como dientes de serroche. Bueno. Y entonces los signos patognomónicos significa que son exclusivos de esa enfermedad y con la presencia de ese significa que es una patología X. Bueno, la semiología está compuesta por dos segmentos. Tenemos la parte de semiotecnia y la clínica propedéutica. La parte de semiotecnia está compuesta por los métodos o maniobras que son utilizados para el examen de un paciente, la exploración. Y la clínica propedéutica es la clínica preparatoria destinada a la agrupación e interpretación de los signos y síntomas para llegar al diagnóstico. Entonces, semotecnias son las maniobras y la clínica propedéutica es la interpretación de esas maniobras, ¿verdad? Y la agrupación de interpretación de signos y síntomas para llegar a un diagnóstico. Entonces, tenemos en la semiología tenemos dos segmentos muy importantes. ¿Qué es la semiología? Según Padilla, es el arte y la ciencia del diagnóstico. ¿Sí? Existen muchas definiciones. Es el arte y la ciencia del diagnóstico. Esa es la definición que le da Padilla a la semiología. ¿Sí? Es el arte y la ciencia de diagnóstico. Bueno, y la semiología, para empezar, ¿verdad? Tenemos primeramente la historia clínica. Y la historia clínica se divide en tres aspectos principales, pero los cuales dos son los más importantes, ¿sí? Tenemos la anamnesis, que es el acto interrogatorio, y tenemos el examen físico, que es por aparato y sistema, y el método auxiliar del diagnóstico. Cosa que ustedes ya dieron todo en semiomédica. Nada más un repaso para ustedes. En la ficha clínica o el expediente clínico del paciente tenemos que tener una hoja térmica, la historia clínica propiamente dicha, la hoja de evaluación, la hoja de medicación o indicación, ¿sí? Evaluaciones, cómo va el paciente evaluando día a día. Y hoja de medicación, lo que ustedes le van a indicar día a día. Hoja de enfermería, protocolo operatorio, porque estamos hablando de semioquirúrgica, informe de anatopatológico si existe, datos radiológicos, datos de laboratorios y otros métodos auxiliares y epicrisis. ¿Qué es la epicrisis? ¿Alguien me puede enseñar qué es la epicrisis? Resumen excelente. Un resumen del internamiento, un resumen de todo. Cuando el paciente tiene alta, se hace un resumen, un juicio clínico final. Te pasó, doctora Ligia, un juicio clínico final de un caso. Excelente, excelente. Están bien afilados ustedes, están bien afilados.
Bueno, nada más son las recomendaciones bibliográficas que nosotros vamos a utilizar. Pueden leer cualquiera uno de estos. Yo intento hacerlo más resumido posible. Y este es el resumen de semiomédica. El resumen de semiomédica. ¿Acabó ahora? No, no acabó. Vamos a empezar con la historia clínica. ¿Sí? Vamos a empezar con la historia clínica. Voy a hacer lo más resumido posible la historia clínica. Hay cosas que voy a pasar de largo, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? ¿Están viendo el nuevo PowerPoint que alcé? ¿Me están escuchando o no? Bueno, la primera clase es medio aburridita porque habla cosas que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero hace parte del programa y tengo que cumplirlo. Y entonces vamos a hablar ahora de la historia clínica. ¿Alguien me puede definir qué es la historia clínica? Documento médico legal. Le falta algo más. Le falta, está el nombre, le falta el sobrenombre, el apellido, como nosotros le decimos acá. Le falta algo más para que sea la definición perfecta. Que contienen datos del paciente, sí. Documento médico legal que contienen los datos del paciente, sí. Un poquitito más. ¿Quién da más? Esa es la parte de la anamnesis y el examen físico. Es la parte de la historia clínica, como le dije a usted. Es la parte. La historia clínica, como ustedes lo dicen, es el documento médico legal que contiene todos los datos psicobiopatológicos de un paciente. Entonces, la historia clínica es el documento médico legal que contiene todos los datos psicobiopatológicos de un paciente.
Esa es la definición perfecta de la historia clínica. Es la entiendan bien lo que dice ahí. Es la narración escrita, ordenada. Sí se le encuadra también, doctor, se puede también agregar psicobiopatológico y social de un paciente. Por el social, pues poco, nada nosotros atribuimos ahí, pero se encuadra también, se encuadra. Practiquen a escribir español. Bueno, ahí estaba diciendo, es la narración escrita, ordenada, clara, precisa, detallada. Clara. ¿Qué significa la palabra clara? ¿Qué entienden ustedes por clara? Directa, ¿sí? Directa. Lo preciso y conciso. Yo siempre digo lo preciso y conciso. Lo justo y necesario. Entonces es la narración escrita, ordenada, clara, precisa, detallada, de todos los datos relativos a un enfermo, de sus enfermedades anteriores, actuales, personales y familiares, que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual para poder diagnosticar la enfermedad. La historia clínica también podemos describir como es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Pero la definición más precisa y más concisa es un documento médico legal que contiene todos los datos psicobiopatológico y social de un paciente. ¿Se entendió ese punto? Bueno. Y dijimos que la historia clínica se dividía en tres puntos, pero 2 puntos eran los más importantes. Y esa división era, ¿cuál era esa división? Que sea comprensible la letra, ¿verdad, doctora Vivian? Que sean bastante comprensible la letra, porque como vos decís, algunos su letra inentendible. Por eso le digo, practiquen en español. Practiquen el español, doctores. Practiquen. Porque van a chocar conmigo, sí o sí. Muchos ya fueron mis alumnos, ¿verdad? Los que están acá, muchos ya fueron mis alumnos. Y entonces saben que el doctor Santander es chato, ¿verdad? Muy chato. El doctor Santander es chato, pero es chato para que ustedes puedan aprender, para que ustedes puedan entender. Sí, por eso no. Entonces, practiquen el español. Bueno, estábamos diciendo que la historia clínica en sí se divide en 2 partes principales. Esas 2 era la anamnesis y el examen físico, y la tercera que un poco los estudios auxiliares, los métodos auxiliares. Entonces, ¿qué es la anamnesis?
Así resumido. La anamnesis es la información que brinda el paciente. Es el acto interrogatorio, ¿sí? Información que el paciente proporciona al médico, ¿sí? El acto interrogatorio. Por eso yo siempre le digo que el médico tiene que ser igual que un periodista, curioso. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Dónde más? Entonces tiene que saber preguntar, porque cuando hace la anamnesis, ustedes no tienen, ¿se entendió la palabra? No tienen que guiarle al paciente hacia un diagnóstico que ustedes quieren. Porque muchas veces algunos médicos hacen la pregunta y responde otra vez por el paciente hacia un diagnóstico que él quiere. Entonces usted tiene que esperar que el paciente responda y ahí le guían si es necesario, pero para que él pueda responder lo que él quiere. Por decir un ejemplo, ¿cuándo empezó tu patología? ¿Cuándo te dolió la cabeza? Hace 3 días. ¿Y cómo te duele? ¿Cómo te duele? Es un dolor fuerte, un dolor severo, ¿verdad? ¿Verdad que es un dolor severo? Y la paciente sí, un dolor severo. El médico se olvidó de preguntarle de 1 al 10, ¿cuánto te duele? Se olvidó de preguntarle. Ustedes ya dieron todo dolor, ¿verdad? O como me pusieron los internos, un dolor, el paciente, el dolor de cabeza de 4 días de evolución, dolor de cabeza tipo holocraneada, de que no irradia, característica tipo cólico. ¿Ustedes ya vieron cefalea tipo cólico? Ustedes se ríen, pero es cierto. Ustedes se ríen, pero es cierto, les cuento. Es cierto. Lastimosamente. Bueno, entonces la anamnesis es el acto interrogatorio. Y acá anamnesis es el término médico empleado para referirse a la información proporcionada del paciente al médico durante la entrevista. Para el diagnóstico, una hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración física. Es decir, una buena historia clínica ya le da el 80% del diagnóstico. Entonces ustedes tienen que preguntarle bien, ser bien curioso, porque pequeño detalle hace grande diferencia. En la historia clínica, doctor Agner, doctor, ¿verdad? Vamos a llegar a eso. Doctor Agner. Vamos a llegar a eso. En la historia clínica, nosotros estamos hablando de la introducción. Voy a llegar a eso, doctor. Pero hay una parte donde se escribe lo que dice el paciente y después ya utilizamos términos médicos. ¿Entendiste, doctor? Doctores, ¿verdad? Agner es doctor.
Bueno, la entrevista, cosa muy importante, la entrevista. ¿Cómo debe ser? Como dijimos, tiene sus objetivos en la entrevista. Y entonces, primeramente, ¿qué es? Ganar la confianza del paciente. Ganar la confianza del paciente. Si usted gana la confianza del paciente, es súper, súper fácil de hacer la historia clínica. Y el paciente sobre todo no le va a mentir, porque hay paciente que miente. Y después, ¿qué nosotros tenemos que demostrarle al paciente? ¿Qué le tenemos que demostrar al paciente? Seguridad. Seguridad. Que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Que entendemos lo que estamos haciendo. Entonces, seguridad. Después, ahí está. Como todos ya me dijeron que fueron mis alumnos, casi todos, ¿verdad? Porque hay gente de Pedro Juan también acá en este grupo, ¿verdad? Hay gente de Pedro Juan también acá en el grupo. ¿Están escuchando? Hello. ¿Tem alguien ahí? ¿Hay gente de Pedro Juan? ¿Hay gente de la facultad de Pedro Juan? Fue mi pregunta. Ya. ¿Por qué tanto? 450 alumnos. ¿Por qué tanto alumno? 450 alumnos solo de Ciudad del Este. Mucho. Bueno, entonces mejor todavía si son de Ciudad del Este. La mayoría, gran parte fueron mis alumnos, ¿verdad? En algunas que otras materias. Lo que le quiero decir, dice confianza, tenemos que ganar confianza, tenemos que mostrar seguridad de lo que hacemos. Y ahí viene la pregunta a ustedes. ¿Dónde ustedes se forman como médicos? ¿Dónde aprenden a formarse como médicos? Esa es mi pregunta. Y alguna vez ya pregunté en la clase. ¿Dónde aprenden a formarse como médicos? En la práctica, sí. Después, en la facultad, ¿verdad? En la práctica van haciendo la excelencia, ¿sí? En la facultad es donde se van a formar como médicos. Y en la práctica hacen la excelencia, ¿sí? Porque la gente del primer curso no tiene todavía práctica, no tienen anatomía, pero ahí en el hospital nomás, en la facultad nomás. Entonces, en la facultad se aprenden. ¿Y por qué insisto mucho en aspecto externo? Porque yo siempre me peleaba con los alumnos. Siempre me peleaba con los alumnos en la, ¿qué significa aspecto externo? La apariencia del médico. La apariencia del médico.
La apariencia del médico es muy importante y cómo usted aprende en esa experiencia. ¿Eh? Algunos se van en la clase y están con boné, otros se van de chinelo, otros por poco se van con la calza todo rasgado, especialmente las meninas. Se van todo con la calza todo rasgado. Mi pregunta es, ¿así se van a ir al consultorio? ¿Así se van a ir al hospital? Y entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que en la facultad usted como médico, en la facultad ya aprenden ser como médicos. Si ustedes son folgados, ¿dónde está el paraguayo que me va a ayudar? Cachafá, como se dice en portugués. No sé quién era el paraguayo. Cachafá, como se dice en portugués. Folgado, ¿verdad? Mané. Folgado. Bueno, y entonces, esa es la realidad. Mal arreglado. Entonces, ustedes piensan que después dicen, no, en la facultad nomás, no. Después ustedes con su día a día como médico continúan igual. Entonces, por eso yo siempre insisto, o siempre le decía a alguien, seguramente le tocó a alguno, de decirle, de llamarle la atención porque se va con boné, de mandar sacarle de boné, o porque se va de chinelo, o porque se va de vaquero todo rasgado. Entonces, eso es muy importante, el aspecto externo del médico. Un guardapolvo limpio, no es lo necesario limpio. Un guardapolvo bien planchado, bien pasado, contra el otro que como si fuera que metió en la boca de la vaca, todo más arrugado. ¿Con quién va a consultar el paciente? Ponerse que tiene su chaleco bien pasado o el que tiene el chaleco más arrugado. Viste que saben todo. ¿Por qué lo que se hacen imbotable entonces? Bueno, continuamos entonces. Después dice lenguaje. ¿Sí? El lenguaje que tenemos que utilizar, aparte del idioma, es el lenguaje. Si una persona común, o una, no digo común, perdón, si una persona, un paciente de usted viene y ustedes le dicen, sí señora, usted tiene taquifigmia y aparte ahora veo que tiene anosmia con dislexia, ¿va a entender ese paciente? ¿Mm? Entonces, ¿qué significa taquifigmia? El español si aprende, Vivian, basta y sobra, ¿sí? Español aprende y, y a escribir, eso me olvidé. Dijimos que ¿qué era la historia clínica? Un documento médico legal. Documento médico legal. ¿Y dónde ustedes están? En Paraguay. ¿Y cuál es el idioma oficial de Paraguay? Español y guaraní. Y si ustedes escriben en portugués, ¿sirve ese documento para ustedes? Pregunto, ¿sirve? No sirve. Entonces, si se ve que ya está en portugués y ocurrió una negligencia médica, automáticamente se van presos sin defensa. Por eso ustedes tienen, como médico, tienen que cubrirse tanto por frente y por detrás. Por frente y por detrás.
Porque si yo me voy a Brasil, no me van a también permitir escribir en español, ni hablar en español. Entonces, eu tenho que aprender a falar em português, tenho que escrever em português, tudo isso, para eu poder trabalhar lá no Brasil. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Lenguaje. Tenemos que aprender a hablar en el mismo idioma del paciente, de bajar un poquitito el nivel, yo digo siempre, y hablar con el mismo lenguaje con el paciente. ¿Sí? ¿Se entendió? Y hablar con el mismo lenguaje con el colega. Ustedes que son mi colega, yo le digo, sí, el paciente tiene taquifigmia, tiene anosmia y tiene dislexia. ¿Qué significa anosmia y qué significa dislexia? ¿Quién me ayuda? Muy bien, anosmia, que hoy en día el tema del COVID, ¿verdad? Y dislexia, ¿verdad? Que es el trastorno o dificultad para leer. ¿Mm? Entonces, nada más, término médico, nada más cuando hablamos con nuestro colega y el nivel de lenguaje cuando hablamos con nuestro paciente y aparte de todo el idioma. ¿Mm? Aparte de todo el idioma. Bueno, y después viene la amabilidad. Ahí es nuestro problema. Muchos colegas, inclusive ustedes que antes de empezar a trabajar, muchos llevan su problema en su lugar de trabajo y rematan por el paciente. Amabilidad. Es diferente decirle a un paciente, buenos días, adelante. Buen día, ¿qué necesita? Es diferente. Entonces, la amabilidad. Si yo soy amable, ya gano confianza del paciente. Y después le muestro la seguridad que yo sé. ¿Se entendió? Así mismo. Ustedes están sintiendo en su piel muchas veces el maltrato del propio docente. Diferente de ser maltratado, diferente de ser estricto. Y la gente confunde en eso. Ser maltratado y que otros sean estrictos con nosotros. Bueno, entonces amabilidad. Y después viene directa e indirecta. ¿Qué entienden ustedes con directa e indirecta? La comunicación es excelente. Directa, como un ejemplo directa. Señor, usted es hipertenso, si usted no se cuida de la hipertensión arterial,
puede tener un infarto y eso te puede llevar a matar. ¿Estoy siendo directa o indirecta con ese paciente? Entonces, indirecta. Señor, usted tiene un tumor y tenemos que hacer una investigación más profunda porque creo que puede ser benigno o maligno. Entonces tenemos que hacer un estudio más profundo. Y ustedes ya tienen el informe en la mano donde dice que es maligno. Entonces ustedes le preparan al paciente. ¿O ustedes quieren ser directos con el paciente que fue diagnosticado con una neoplasia o con un cáncer maligno? Señora, usted tiene cáncer de cuello uterino. El paciente se muere ahí mismo de infarto. Entonces, la indirecta viene también a eso, ¿sí? De prepararle al paciente. Entonces, se entendió un poquitito lo que es, cuáles son las reglas o cuáles son las características de la entrevista para una entrevista. Bueno. Objetivo de la entrevista o de la estrategia es llegar a un diagnóstico, ¿sí? Eso es lo que nosotros, nuestro objetivo es para la estrategia para llegar a un diagnóstico. Conocimiento, atienda lo que dice, conocimiento de anatomía, fisiología, embriología y bioquímica. No quiero que se enojen, pero hay muchos compañeros del quinto curso que hasta ahora no saben cuántas cavidades tiene el corazón y menos saben cómo funciona el corazón. Imagínense bioquímica, el ciclo de Claire. Entonces, estudien, doctores, repasen. En medicina, todo lo que leemos no es temporal, sino es hasta cuando nosotros digamos basta, no quiero más ser médico. Entonces tienen que leer. Hay muchos compañeros que no saben dónde queda el fémur. Sí, doctora Tamiris, también. Sí. Pero cuando habla de indirecta es la comunicación del médico al paciente. ¿Sí? O como usted le dice, pero ahí pues una mentira si él se omite la información. Hay una mentira lo que nos está haciendo a nosotros, nos está omitiendo. Y justo muy buen tema es hábitos toxicológicos o hábitos viciosos. No hay paciente que le diga que toma mucho alcohol. No hay paciente etílico. Todos beben socialmente. En algunos cumpleaños nada más te dicen. Y el pequeño detalle es que cada día tiene 1 o 2 cumpleaños, entonces todos los días toma ese paciente. Vamos a llegar a ese punto, doctora Tamires. Vamos a llegar a ese punto. Bueno, el objetivo entonces, estrategia para llegar a un diagnóstico, conocimiento de anatomía, fisiología, embriología y bioquímica. Repasen, doctores. Esos son muy importantes. Conocer los signos y síntomas de la persona enferma para que yo pueda construir un síndrome y así llegar a un diagnóstico presuntivo, a un diagnóstico diferencial y a un diagnóstico final. Entonces, signo, ¿qué era signo? Son
¿objetivos o subjetivos el signo? Objetivo, todo lo que nosotros vemos, y síntoma subjetivo, todo lo que el paciente refiere. Y después, conocimiento, Raquel, signo, doctora Raquel, signo es objetivo y síntoma subjetivo. ¿Sí? Excelente. Y luego, excelente, doctora, excelente, está bien, entendí. Conocimiento del examen auxiliar, es muy importante que yo sepa. Hemograma, que es lo más básico posible. ¿Qué significa que cuando la hemoglobina está baja? ¿Qué patología más o menos me indica cuando la hemoglobina está baja? Anemia. Entonces, son esas. Cuando la plaqueta está baja, puede ser varias patologías, pero le doy nada más un ejemplo nada más para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Que tengo que tener conocimiento de para qué pido una ecografía o el por qué. No es solamente pedirle por pedir al paciente. Y siempre, doctores, doctoras, siempre hay que pedir como también plaqueta que Flavio. ¿Cómo está la plaqueta del dengue? Baixa, ¿dónde está Baixa? Término médico. Cuando la plaqueta está baja, término médico, ¿cómo se dice? Término médico, plaquetopenia, excelente, doctores. ¿Y cuando está alta? Peguemos 6. ¿Y cuando está alta? Trombocitopenia. Es baja, trombocitosis es alta. ¿En qué patología podemos ver una trombocitosis? ¿En qué patología? Una trombocitosis. Por eso y ahora mismo, ¿en qué se puede ver? Infecciones, no hay alteración de trombocitos. COVID. Entonces, es más fácil equivocarnos por las enfermedades más raras que por lo más frecuente. Entonces, ustedes se tienen que equivocar cuando es raro, no para aquello que es frecuente. ¿Se entendió, doctores? Bueno, y como le dije, conocimiento de exámenes auxiliares, ¿para qué piden y por qué piden? Eso es muy importante. Tipos de historia clínica varía según la circunstancia, como dice acá, o según el servicio. Puede ser una historia clínica de emergencia, consultorio externo, de hospitalización, o otra que puede ser por visita domiciliaria, en ambulancia, procedimiento intervencionista, de cirugía, de ginecología, según el tipo de paciente, acá geriatría, pediátrico, paliativo. Entonces, la historia clínica varía
según el tipo de servicio o de lo que usted quiere. Acá voy a dar stop la clase. Hasta acá por hoy. No quiero cansarle demasiado, ¿sí? En la primera clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió un poquitito la clase? Excelente, entonces. Entonces nos vemos el día miércoles, ¿verdad? Miércoles la clase. Mi pregunta es, ¿será que no podemos empezar un poquitito más temprano para terminar más temprano? Las 13 yo quiero empezar. Las 13 horas y terminar más temprano. Voy a confirmar en el grupo de delegados el horario del miércoles y ahí estén atentos con sus delegados. ¿Está bien? Un buen fin de semana. Cuídese mucho, ¿sí? Porque ahora estamos en una etapa muy delicada de COVID acá en la frontera. A cuidarse mucho para que podamos encontrarnos otra vez en los pasillos de la UPAP. ¿Está bien? Un fuerte abrazo y que pasen bien un buen fin de semana.